Gracia y paz en el nombre de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo, a los hijos de Dios en todas las naciones, aquellos que han depositado su confianza únicamente en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como medio suficiente para el perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Nuevamente con ustedes, su servidor y maestro, Nelson Villalba Sarmiento. Y damos gracias a Dios nuevamente que por su voluntad y guía podemos utilizar este espacio en donde exponemos la sana doctrina y señalamos la falsa. En esta ocasión, quisiera hablar con ustedes el tema acerca de el pecado en el creyente es un desprecio contra Dios. En Adán y Eva se originó el pecado humano. En Eva existió un pecado interior de autosuficiencia, egocentrismo y orgullo. Nosotros encontramos como el diablo prometió la llave del conocimiento del bien y del mal en el momento en que ella y Adán comiesen del fruto del árbol del bien y del mal. Cuando nosotros vemos cómo Satanás les dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal por sus propios medios. Aquí entra en acción la triple concupiscencia que es revelada nuevamente en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Para Eva fue bueno para comer, o sea, según lo que encontramos, serían los deseos de la carne. También fue agradable a los ojos, a los deseos de los ojos, y fue también codiciable para alcanzar sabiduría, o como entendemos, la soberbia de la vida. Esta autosuficiencia, este egocentrismo y orgullo de Eva los llevó junto con Adán a rebelarse contra el carácter santo de Dios y su voluntad. Fueron seres perfectos. Eso nosotros también lo podemos encontrar en las escrituras. Tuvieron un estado de integridad, de perfección. Adán y Eva fueron los únicos que poseyeron una doble inclinación. Podían no pecar y podían pecar. Ellos podían elegirlo de una manera libre y voluntaria, porque tenían esa doble inclinación que en los seres humanos actuales ya no existe. Por esto Dios los sometió a una prueba en donde debían manifestar su total dependencia hacia Él. Esto es conocido como el pacto adámico, pero el cual tiene una doble ejecución. Uno es el pacto de obras, o se incluye este pacto de obras, en donde notamos que Dios, por medio de la prohibición de comer del fruto del árbol del bien y del mal, le exigió una obediencia. Esta fue el condicionamiento que se le puso a Adán y a Eva. Fue como un periodo de prueba. Si lo hubieran logrado, si hubieran logrado elegir la obediencia, porque como dijimos, ellos fueron los únicos que podían no pecar y podían pecar, podían elegirlo libremente. Si lo hubieran logrado, si hubieran elegido la obediencia a lo que el Señor les estaba pidiendo, la vida eterna no se hubiera perdido. Iba a ser incluso para toda la humanidad de una manera eterna, pero lo perdieron. Nosotros eso lo conocemos. Abraham y Adán y Eva, perdón, eligieron no obedecer y murieron espiritualmente al instante, y su organismo se tornó mortal, y tendieron poco a poco el organismo a la descomposición. Por eso tenemos ahora también como consecuencia la muerte por el pecado. Por eso el hombre desde entonces, con una naturaleza, ahora posee una naturaleza caída, no es capaz de no pecar. Eso lo entendemos ahora.
Después, más adelante, encontramos a Dios advirtiéndole a Caín que no ceda a su ira contra su hermano. Dice, apareciendo aquí por primera vez la palabra pecado. Dice claramente Génesis 4:7, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Aquí encontramos de una manera clara la actividad del pecado y la forma de hacerle frente en el creyente. Notamos ahora dentro de la revelación nuevo testamentaria que el Señor realizó una derrota aplastante contra el pecado en la cruz del Calvario. En el proceso de nuestra conversión, en el momento que todo ser humano realmente acepta a Cristo de una manera voluntaria, lo acepta por la fe y decide obedecerlo a Él, se produce internamente una conversión en el poder del Espíritu Santo, lo que se llama la regeneración. Eso se produce, en ese momento se produce una derrota aplastante contra el pecado. El Señor resolvió la cuestión de la culpa del pecado y el poder del pecado, pero en relación con el poder que tiene el pecado en cada persona es diferente. Pero las escrituras dice que nosotros debemos luchar continuamente o afirma que debemos luchar continuamente con nuestra naturaleza caída. Tenemos los medios para lograrlo en el poder de su Espíritu Santo, en el poder de su palabra y viviendo así en la gracia de Dios. Ningún pecado debe quedarse suelto, ningún pecado debe permanecer. Tiene que ser despedazado, tiene que ser realmente eliminado de nosotros, y ese es nuestro trabajo o nuestra actividad voluntaria en la gracia de Dios. Si queda algún pecado suelto dentro de nuestra vida, estos podrán revivir y serán feroces en el tiempo. Podrán atacar nuestros corazones, podrán quitar o fortalecer totalmente, podrán quitar totalmente nuestra espiritualidad, podrán eliminarla. Podrán también no tener misericordia con nosotros, crearán una rebelión e intentarán destruirnos, como ha logrado con muchos creyentes que ya no están con nosotros. No entendieron la naturaleza caída que está en ellos y nunca batallaron con ello en el poder de su espíritu. Debemos totalmente enfrentar nuestros pecados. Debemos enfrentar a nuestra naturaleza caída de una manera permanente. Tiene que ser encontrado y destronado todo tipo de pecado que todavía exista en cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice que nos consideremos muertos al pecado y tenemos que hacer morir en nosotros todo tipo de carne o de mundo, no de una manera parcial, tiene que ser eliminado de una manera total, no a medias, sino que tenemos que totalmente eliminar dentro de nosotros todo tipo de pecado que todavía pueda existir. Tenemos que notar que ese tipo de pecados sueltos, que nosotros no busquemos eliminarlo, no los hagamos morir, atacarán las áreas más vulnerables en nosotros. No dejarlos en alguna área de nuestras vidas es nuestro deber. Se podrán reproducir y se harán más fuertes si usted y yo no los atacamos. Debemos nosotros considerar en el poder del Espíritu que ellos van a seguir obrando si usted y yo no lo tomamos en serio, que la naturaleza caída se mantiene en nosotros todavía, pero tenemos las armas para lograrlo. Romanos capítulo 8, versículo 12 y versículo 13 dice que no le debemos nada a la carne. Eso se entiende como la naturaleza caída. Y si vivimos conforme a la carne, vamos
a morir. No tenemos que vivir conforme a la carne, dejando a un lado todo tipo de carnalidad, todo tipo de que influye en nuestro carácter, en nuestro ser, en toda nuestra personalidad de parte de la carne o en las áreas de la carne tienen que morir. Nosotros por el Espíritu podemos lograrlo. Esto no se logra de una manera por fuerza humana, no, sino en el poder del Espíritu. Podemos hacer morir totalmente esas obras de la carne. Si andamos en el Espíritu, vamos a vivir realmente. Todo creyente que esté eliminando continuamente las obras de la carne en su vida o continuamente en su vida, va a poder vivir por el poder del Espíritu Santo y va a poder lograr matar, eliminar toda obra de la carne. No consintamos, no preservemos cualquier tipo de carnalidad en nosotros. No hagamos un tipo de peluche adorable al cual lo cuidemos. No se puede domar a la carne con decir solamente que son solo cosas pequeñas y que no me harán daño. No la consintamos. Las escrituras afirman que esto no es algo pasivo, esto no entra en que el creyente sea pasivo. Dios hará todo en su momento, yo no hago nada, el Señor tendrá misericordia. No, esto no es pasivo, es más que solo pasar a una simple invitación al altar. No tiene nada que ver con eso, es una actividad diaria en tu vida, es algo activo, continuo, una lucha diaria. No debe ser esto malinterpretado. No, no a un estilo de vida legalista. No, no estoy diciendo eso, que no logrará nada. Aplicando dolor a mi vida, no, no logrará nada. Con reglas humanas no se logra nada, sino un estilo de vida que aplaste el pecado en el poder del Espíritu, quitando su fortaleza y privándolo de su influencia. Eso tiene que hacerlo tú, creyente, hijo de Dios, en el poder del Espíritu. Tienes que cultivar nuevos hábitos santos, eliminando todo hábito de viejos del pecado constantemente. Es un compromiso perpetuo entre tú y Dios, creyente, hijo de Dios. John Owen pudo decir que hay muchas maneras erróneas de tratar de lograr esto con votos, con órdenes, con ayunos, con monasticismos, con penitencias, con legalismos, con celibatos, con autoflagelación, pero no va a lograr nada, sino que es por el Espíritu. Absolutamente, nosotros activos en ese proceso, en el poder del Espíritu, lo vamos a lograr. Absténgase de deseos carnales, batallan con nuestra alma, todo tipo de deseo carnal. Eso dice las Escrituras. Nosotros debemos detenerlo, enfrentarlo. Todo inicio de pecado en nuestras vidas, todo lo que comience a iniciarse, debemos detenerlo, debemos enfrentarlo. Eso debemos hacer nosotros. Primero a los Corintios 6:18 dice, huid, o sea, deja de hacerlo, deja de entretenerlo. No hay un poder. Esto es lo que las escrituras hablan. No hay un poder aparte de todo esto. No hay algo místico en todo esto, sino solamente vivir conforme a la palabra y al poder de su espíritu. Es como dice Santiago, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Cada uno de nosotros no perdamos el tiempo echándole la culpa a externamente a personas, a denominaciones, a qué sé yo, al demonio, a nadie, sino que nosotros asumamos la responsabilidad por resistir todo lo que nos hace daño. No proveáis, dice la palabra, para los deseos de la carne, Romanos 13:14. No pensemos en nada de eso. No alimentes, no busques las cosas que no son de Dios. No hagáis preparativo para pecar. No te acomodes. No te acomodes a tu pecado.
Esfuérzate por mantener control en todas las áreas de tu vida, aún en lo que comes. Es triste ver cómo los creyentes aún en este tiempo no tienen control, no tienen dominio propio, ni siquiera sobre lo que comen, y quieren tener control sobre otras áreas espirituales de su vida. Y es triste ver cómo se enferman solamente por no controlar lo que comen. Si eres glotón, si eres comelón, no busques comida chatarra con mucho dinero, hambriento y solo. No lo hagas. Trata de dominar cada área de tu vida. Si luchas contra el pecado, realmente va a ser algo importante. Esa es la lucha que debemos nosotros hacer continuamente. Inclusive si luchas contra pecados sexuales, no busques imágenes, no busques videos o cualquier cosa que lo alimente. No, no digas después que no puedes vencerlo, que no puedes hacerlo si tú mismo provees para las cosas que tú sabes que te van a hacer daño. Dice las escrituras que debemos vestirnos del Señor Jesucristo, que busquemos ser semejantes a Cristo. Él sea el enfoque de nuestras vidas. Realmente te volverás como el objeto de tu adoración. Y eso es un esfuerzo continuo. Eso es un esfuerzo diario. ¿Qué es lo que buscamos más? ¿Qué es lo que adoramos más? Debemos buscar convertirnos en nuestro héroe máximo, al cual en verdad realmente seguimos. Y si es Dios, nos convertiremos conforme a su naturaleza. Busquemos su palabra. Salmos 119:11 dice que buscó de todo corazón su palabra, se llenó de su palabra y llenó también sus pensamientos de ellos. Busquémoslos también en oración. Esa es una fortaleza del creyente. Desees o no desees hacerlo, a una disciplina en tu vida de la oración. Es esencial que lo mantengamos de una manera constante. Así empieces con 5 minutos, así empieces con 1 minuto. Cada día aumenta tu oración y realmente notarás que en ella encontrarás una fortaleza. Como decía el Señor en la oración, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Esa es nuestra fortaleza. Lucas 22:40, el Señor de una manera especial decía, velad y orad para que no entres en tentación. Es una aplicación muy directa de que podemos entrar libremente al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro y misericordia por medio de la oración. Todo esto de vestirnos del Señor Jesucristo viene a ser como una disciplina personal y constante. Por el Espíritu haremos someter o lograremos someter nuestra carne o nuestra área de la carne, pero no permitas que seas destruidos. No permitas que Satanás logre hacerlo. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 10, termino con esto. Dice que cualquier actitud o acción pecaminosa, sea mentir, sea robar, adulterar, asesinar, son fruto del pecado. La maldad excesiva del pecado no es el daño que nos hace a nosotros o a otros, aunque eso es grande también, no podemos ignorarlo. Pero la maldad mayor del pecado se debe al desprecio implícito hacia Dios. Cuando David cometió adulterio con Betsabé e incluso mandó a matar al marido de ella, ¿qué le dijo Dios a través del profeta Natán a David? ¿No le recordó al rey que el matrimonio es inviolable? ¿Usted lo nota eso? No, no le recordó eso. No le recordó que la vida humana es sagrada. Tampoco le recordó. Todo eso estaba implícito, sino que le dijo de manera clara, me has despreciado. Ese es en el fondo el carácter del pecado, hijo de Dios. Despreciar a Dios con lo que haces. Cuando estemos delante de Dios, quizás nos preguntará 3 cosas por nuestras actitudes hacia Él
y le habla a los hijos de Dios. La primera pregunta: ¿no fue lo suficientemente claro el Señor en la naturaleza que todo lo que tuviste fue un regalo como mi criatura, dependiente de mí, o dependiste de mí inclusive para respirar y para vivir en todo? Dios te ha llenado de muchos regalos. Dios te ha llenado de muchas bendiciones. Y tenlo por seguro que Dios te lo va a preguntar y te lo demandará si llegamos al tribunal de Cristo. La segunda pregunta: ¿no fue el sentimiento de juicio en tu propio corazón siempre encontrar a los demás culpables cuando fueron ingratos y debieron ser agradecidos frente a una misericordia? Eso siempre lo hacemos con los demás, juzgamos a los demás. Pero aquí esto nos lleva a la tercera pregunta: ¿ha sido tu vida llena de alegría y gratitud en proporción a mi misericordia hacia ti? ¿Ha sido realmente nuestra vida llena de las bendiciones de Dios en proporción a la misericordia de Dios? ¿Hemos tomado en cuenta eso? Seamos nosotros coherentes con nuestras vidas, hijos de Dios. Un aspecto de la función sacerdotal de Cristo es su función intercesora. Esto es de carácter permanente hasta la consumación de nuestra salvación en el fin de los tiempos. Hebreos 7:24 dice que siempre, o vive siempre para interceder por los hijos de Dios. Lo encontramos en una aplicación directa en 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, junto o delante del Padre. Eso de entender en el griego, a Jesucristo el justo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y vivamos libres del poder de la carne por medio del poder de su Espíritu, Hijo de Dios. Ese es nuestro deber. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.